The second point that we can see is that treatment with imatinib cannot be represent, I would say, therapy lasting forever in a consistent percentage of patients, because you see that after starting with imatinib, approximately 50% of them, sooner or later, leave this treatment because of resistance, because of intolerance to the specific TKI treatment, and therefore this is something that tells us that a single TK inhibitor is per se not sufficient to treat the patients. Indeed, as you may see, there are, after the ATS, almost 80% of the patients in complete cytogenetic response, so a good response, but 30% of them approximately are no more on imatinib therapy, but are on therapy with another TKI. So for the treatment and for the well-being of our patients, it's essential to have at disposition more than one single TKI. Of course, imatinib is, I would say, the cornerstone, is extremely important, but per se is not enough. Why patients are still dying of CML? Mainly because there are still some progression. CML per se in the chronic phase has been seen in the past is a sort of pre-leukemic state. The real leukemia is represented by the acute phase, the blast crisis, in which indeed the survival of the blastos, en donde la sobrevida de los pacientes incluso en la actualidad es muy mala. Por lo tanto, la transformación aguda, que es la evolución natural de todos los tipos de leucemia mieloide crónica, si no se trata adecuadamente, de hecho, sigue siendo una enfermedad fatal con una sobrevida media que es menos de un año. Y podemos apreciar que después de 2 o 3 años, únicamente el 25% de los pacientes aproximadamente siguen con vida. Estos son básicamente pacientes que han sido, después de la remisión, han sido trasplantados. El trasplante aproximadamente el 50% de los casos, de estos casos, pero igual y afortunadamente diría que menos un porcentaje pequeño de los pacientes con leucemia mieloide crónica pueden ser trasplantados. Sin embargo, seguimos teniendo este grave problema todavía con la enfermedad. Acá tenemos las progresiones que básicamente tienen que ver durante la primera parte del tratamiento. Después del diagnóstico podemos ver que todavía hay un pico de progresión. En este estudio IRIS se observó durante el segundo año, en el estudio ENESTEND se vio durante el primer año. Y entonces los casos de progresión vemos que están disminuyendo progresivamente y en ocasiones se vuelven ya casos anecdóticos. Entonces, al principio todavía seguimos entre las células leucémicas, todavía vemos una transformación y también encontramos que existe la terapia TKI no puede salir adelante, hacer que el paciente salga adelante, que hay una supresión y en algunos casos seguimos todavía observando la progresión de la enfermedad a pesar de los inhibidores de tirosina quinasa. También, como hemos aprendido a lo largo de los años, aquellos pacientes que no responden o que no responden también a la terapia con inhibidores de tirosina quinasa tienen mayor riesgo de progresión. En estos casos, vemos que 11 de ellos no tuvieron una respuesta completa y no lograron una respuesta completa. 4 de estos pacientes lograron la respuesta completa, pero no una respuesta molecular mayor, etc. Si nosotros queremos hacer una supresión progresivamente, muy bien, la clona leucémica, tenemos que poner a los pacientes en una situación donde ya no haya progresión. Y esto, claro, hace que sea algo esencial, el establecer y el evaluar la respuesta de los pacientes, porque la respuesta de los pacientes es algo directamente proporcional con el riesgo que el paciente sigue teniendo
para la progresión de la condición. ¿Cómo monitoreamos la respuesta ante la enfermedad? Bueno, simplemente con un conteo de las células pH positivas. Y somos ahora afortunados porque acá tenemos la respuesta oncogénica para el inicio de la enfermedad y también para la progresión de la enfermedad. De hecho, también puede evaluarse desde un punto de vista cuantitativo este elemento, el marcador que nos puede indicar cuál es el nivel residual de la enfermedad en un paciente en particular. Y para evaluar el porcentaje de estas células utilizamos el método citogenético tradicional, que son de gran utilidad en un principio si queremos obtener el diagnóstico, para confirmar el diagnóstico claro y también para poder dar seguimiento al primer paso de la respuesta. Pero el análisis citogenético que se realiza en la evaluación del número de las células pH positivas se sigue dando en un paciente con una cierta sensibilidad limitada. El rango es de 100% a 1% y por debajo del umbral de 1%, una vez que hemos logrado ya la respuesta autogenética, tenemos que depender de una forma más precisa, de una forma más estandarizada, con un proceso continuo, vinculando la biología molecular con la medicina, utilizando el RT-PCR para el diagnóstico, al 100% del diagnóstico. De hecho, nos dice cuál es el grado de respuesta. Entonces, 100%, cuando el paciente tiene una respuesta citogenética completa, este 1% corresponde a la respuesta citogenética, con una disminución de 2 logs en relación con el 100% que se presenta en el momento del diagnóstico. Y como podemos ver, esto es muy importante como meta para lograr durante el tratamiento de los pacientes. Si nosotros vamos más abajo de un log, podemos entonces hacer una medición simplemente utilizando PCR, el único método disponible para hacerlo, RT-PCR, y también otra respuesta importante, un log por debajo de la respuesta completa citogenética, y conjuntamente 3 logs en relación con la cantidad de enfermedad que está presente en el momento del diagnóstico. Por último, si nosotros seguimos monitoreando a los pacientes, afortunadamente, en una alta proporción de los pacientes este es el caso, no podemos observar que desaparece en PCR. En muchos casos simplemente es una ilusión porque no tenemos un nivel de sensibilidad para detectar la enfermedad residual a estas alturas. Pero con las técnicas comunes que estamos utilizando en la actualidad podemos apreciar que en algunas muestras tal vez la enfermedad aparentemente sigue todavía presente, en otras muestras ya no. Por lo tanto, tenemos aquí una especie de fluctuación en el umbral, una fluctuación que va cambiando, en donde tal vez en la PCR aparece y desaparece. Y esto corresponde con un porcentaje que va de 0.01 y 0.001, lo que llamamos MR4 y MR5, como lo llamamos. Simplemente para tener un umbral preciso, hemos establecido este MR4.5 arbitrariamente, que corresponde para la evaluación y que donde ya generalmente no tenemos presencia en PCR. Anteriormente, este llamado le llamamos una respuesta molecular completa, pero ahora mejor la definimos nada más con el término MR4.5, porque tiene que ver con los grados de 4.5 logs en relación con la cantidad inicial de enfermedad presente con cualquier tipo de tratamiento. Ahora nosotros lo sabemos, y esto ha sido establecido por diferentes estudios, que en cada uno de los diferentes niveles que podemos llegar, esto va asociado con un valor pronóstico para los pacientes. Nosotros sabemos que si estamos empujando, presionando para una respuesta citogenética completa, que hemos encontrado con el método tradicional citogenético que se realiza en las médula ósea, podemos ver que a estas alturas no podemos tener una sobrevida general. ¿Cómo es que los pacientes han logrado la sobrevida general
hemos encontrado que después de 10 años es 84-85%. Si nosotros vamos más abajo, todavía no podemos obtener una ventaja estadística en términos de sobrevida general, pero esta enfermedad es bastante estable. Después de que se ha logrado una respuesta molecular principal, si el paciente realmente continúa con su terapia, diría yo que la respuesta se ha vuelto algo bastante estable y que no hay pérdida de respuesta y el riesgo de progresión prácticamente se ve eliminado. Finalmente, lo que se ha vuelto algo más relevante en la actualidad